El siguiente relato se llama Los niños de la escalera. Estaba haciendo un trabajo para un amigo de un amigo. Solo estaba cobrando la mitad de lo que normalmente cobraba, pero estaba haciendo el trabajo en solo 2 noches, lo que significaba que no estaba teniendo demasiadas pérdidas, tampoco hubo mucho desembolso en el material. Era bastante sencillo, quitar el yeso del cuarto de los niños de una casa antigua y volver a enlucirlo. Tendría a mi pareja conmigo, así que no era un trabajo demasiado grande. Podría haberlo hecho en un solo día y noche, pero era mejor decir 2 noches, por si acaso. Cuando vi el lugar lo primero que me vino a la cabeza fue, ¿por qué solo quieren revocar una habitación? No había conocido al dueño, de lo contrario podría haber preguntado. Todo el lugar se estaba derrumbando, un desastre total en mi opinión, aunque habría sido un gran edificio antiguo si se hubiera arreglado adecuadamente. Al final resultó que, después de todo, terminé necesitando ambas noches. Mi compañero Charlie se fue después de la primera noche. Pero llegaré a eso en un minuto. Había una historia sobre esta casa, aunque al principio no estaba seguro si era cierta o no. Se contaba que allí había vivido una familia, antes de la Segunda Guerra Mundial, era una familia con 4 hijos. Una noche, el padre regresó de su trabajo en el banco y encontró una casa silenciosa. Llamó a su esposa e hijos, pero no hubo respuesta. Al subir a la guardería, el hombre se encontró con un baño de sangre. El suelo, las paredes, incluso el techo, todo estaba resbaladizo de sangre. Y en medio del suelo, un revoltijo de extremidades y torsos ensangrentados. La madre no estaba por ningún lado. El padre, en su dolor, se ahorcó de un árbol en el parque al otro lado de la calle. Lo más extraño fue que, cuando llegó la policía, no pudieron encontrar ninguna de las cabezas de los niños. Pero como digo, esto fue antes de la guerra, y era solo una historia que la gente contaba por allí. La casa habían estado habitada hasta hace poco, así que lo entendí, pero no podría decir quién había estado allí. Ahora sobre Charlie. Es un tipo grande, y no el tipo de persona que te imaginarías asustada por nada. Pero esa primera noche, alrededor de las 10:30 de la noche, de repente se detuvo como una estatua, con la tabla de yeso podrida temblando en sus manos. ¿Tú también sentiste eso? ¿El qué cosa? Eran como pies subiendo y bajando escaleras. No, creo que es solo tu imaginación. Te lo dijo en serio, era como pies, corriendo por las escaleras. No escuché nada, Charlie. Pensé en burlarme de él, pero me detuve. Charlie es un tipo grande y no tiene sentido del humor. Eran pies pequeños, dijo, dejando con cuidado la placa de yeso. Charlie caminó hacia la puerta y miró hacia afuera. «No estás pensando en esa historia, ¿verdad?», pregunté. Su cabeza giró bruscamente. «¿Cuál historia?» «Nada, ¿qué pasó aquí?» «Algo pasó aquí, algo malo». El rellano estaba oscuro. Podía ver la parte superior de la escalera inferior, la ola de marfil en el poste conectado a la barandilla de caoba, la sombra profunda del hueco de la escalera y el último escalón del tramo superior de escaleras. El resto estaba oscuro. Pequeños pies. Charlie estaba murmurando. Sin decir una palabra más, Charlie salió corriendo de la habitación, encendió el interruptor de la luz en lo alto de las escaleras, inundando la escena con luz, y galopó escaleras abajo, casi volando hacia abajo. Escuché la puerta principal abrirse de golpe, y esa fue la última vez que vi a Charlie en mucho tiempo. No se había molestado en cerrar la puerta principal, así que bajé y se la cerré. Luego subí las escaleras, maldije en voz baja, meneé la cabeza y regresé al trabajo. La segunda noche fue dura. Debería haber regresado allí durante el día, pero era el cumpleaños de mi esposa, la llevé a un spa en Hemel Hempstead y tuve que esperar para llevarla de regreso. Al final llegué a casa alrededor de las 10 de la noche, molesto por ejercer una presión adicional sobre mí mismo, sabiendo que era mejor aplicar el yeso durante el día. La habitación estaba tal como la había dejado. Todos los viejos paneles habían desaparecido.
Los nuevos paneles de pared estaban colocados, las uniones selladas y los listones de madera clavados en su lugar. Cogí los cubos y comencé a mezclar la capa base. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y casi había terminado de recorrer el último tramo. Los listones habían sido retirados y estaban amontonados en un rincón. Podría haber sido el café, pero me sentía un poco nervioso y me pareció oír crujir el techo. Volví a quitar el yeso y no pensé en ello. Pero entonces oí crujir el techo de nuevo. Me dije que era una casa antigua y que las tablas del suelo estaban deformadas, pero eso no sirvió de nada para calmar mis nervios. Hacia las 2:20 de la madrugada algo me hizo salir al rellano. Mientras estaba allí de pie conteniendo la respiración, con la paleta temblando en mi mano, mis ojos se posaron en las bolas de marfil en los postes del Nual. Había 2 en el rellano, además de uno en lo alto del tramo superior y otro al final del tramo inferior, 4 en total, y con ojo de decorador comencé distraídamente a comparar los 2 en el rellano. No eran idénticos y eso empezó a molestarme. A medida que me acercaba a ellos me di cuenta de 2 cosas. En primer lugar, que había líneas en zigzag muy finas que los cruzaban y, en segundo lugar, que no eran del color adecuado para hacer marfil. El techo volvió a crujir con fuerza. Bajé corriendo las escaleras, tal como lo había hecho Charlie la noche anterior, y corrí calle abajo hacia mi camioneta. Tenía mi teléfono presionado contra mi oreja incluso mientras giraba la llave en el encendido. ¿Algo se movió en la ventana de la guardería? ¿Qué servicio requieres? Hola, ¿estás allí? Me tomó un momento recuperar el aliento. Quiero informar sobre algunos restos humanos, dije.